Praise God. Les queremos dar gracias también, hermanos, y una buena bienvenida de parte de nuestro pastor y de la iglesia Gracia Divina. Gracias por estar y tomar el tiempo de estar aquí. Thank you and welcome to Divine Grace Apostolic Church. From our church and from our pastor, we just want to thank you for being here today. I'm going to ask the gentlemen that help us with the offering, los hermanos que nos ayudan con la ofrenda. Y vamos a recoger la ofrenda, hermanos. Y así como están sentados, van a venir a sus bancas. You can come all the way to the front, Brother Raul, and then you can work your way. Van a traer sus ofrendas y se pueden dar sus ofrendas, sus diezmos. Y ahí van a pasar enfrente de ustedes, hermanos. No tienen que tocar el platillo, no tienen que hacer nada, sino más depositen su ofrenda. You don't have to touch the plate or anything. You just deposit your offering. Hallelujah. En estos tiempos, hermanos, de distancia social, estamos tratando de ser lo mejor que podemos aquí en la iglesia para exigir los mandatos del Estado y de la organización, la Asamblea Apostólica. So, si tienen un poquito de paciencia con nosotros, hermanos, les damos gracias por eso. Mientras están recogiendo la ofrenda, quiero dar unos anuncios. I want to give a couple of announcements while they give offering, while they're picking up the offering. Les quiero recordar, hermanos, que porque vivimos en tiempos de pandemia, we're in a pandemic times, hay unas iglesias que no pueden reunirse así como nosotros. Hay unos estados que no han abierto todavía. There's some states and there's some churches that don't have the privilege of opening their doors like we do. Y le damos gracias a Dios que nosotros podemos abrir las puertas libremente y alabar al Señor juntos como una iglesia. We give God thanks that we can open our doors and worship God. Amén, hermanos, dáselo al Señor más fuerte. Hallelujah. Let's give it to the Lord. Hallelujah. Porque eso sí es un milagro. That is a miracle. Hallelujah. Praise God. So, teniendo eso en mente, hermanos, le vamos a pedir unas cosas que mientras está aquí en el templo, while you're here at the temple, vamos a pedirles que por favor dejen sus mascarillas puestas a todo tiempo, si puede, en este lugar. If you can keep your masks on at all times while you're in this building. También, hermanos, por causa de la pandemia del COVID-19, because of COVID-19, vamos a pedir que tomen la distancia de 6 pies de distancia social. We're going to ask you to keep your social distancing when at all possible. Si es posible, hermanos, salúdense de lejos. Ya sé que como iglesia es nuestra costumbre y queremos tanto saludar la mano y darlos el abrazo bien fuerte. Pero si es posible, hermanos, por favor, de lejecitos, les da la paz de Cristo y con sus ojos, porque su sonrisa está, cubierta. Con sus ojos sonríele, hermanos. With your eyes, just say welcome to church and just say hi and praise the Lord from there. Si se puede, hermanos, if you can. And the last thing we have up there, as far as social distancing, what's the next thing, Brother Sam? Por favor, lávense las manos frecuentemente. You can wash your hands. Tenemos hand sanitizer. Allá atrás we have hand sanitizer si gusta usar. Tenemos wipes también si quiere agarrar su Biblia y wash it down. Feel free to do so. Amen. También, hermanos, queremos recordarles que el lunes tenemos estudios bíblicos juveniles. We have youth Bible study through Zoom at 7 p.m. and that is every Monday. Es cada lunes. Los jóvenes se juntan por Zoom a las 7. Gloria a Dios. Y también, hermanos, el martes la iglesia tenemos noche de oración. We have a night of worship. Es donde todos nos juntamos por Zoom, por medio de Zoom y nos entramos en oración juntos. Todos juntos para alabar el nombre del Señor. And we get together through Zoom. So les invitamos, hermanos, si pueden seguirnos en la página de Facebook, hay más información. O si quieren preguntarlos después del culto, también les podemos dar la información. Amen. Y si ya es todo, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias. Let's go ahead and stand to our feet and open our Bibles. Al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Y nuestro hermano Josué me va a estar ayudando a traducir, hermanos, con el propósito de tratar de irnos rápidamente. Es el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14.
Y dice así, hermanos, dice el apóstol Pedro, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. En otras versiones, hermano, dice así, anticipando estas cosas. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, reprensibles en paz. Amén, amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a levantar las manos. Vamos a seguir en alabanza al Señor. ¿Por qué no levanta su voz más alto que sus manos? Y vamos a orar. Padre Santo, Señor, aquí estamos en tu presencia. Estamos aquí para alabarte una vez más. Tú no has terminado con nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que no importando cómo nos venimos y cómo sentimos hoy, Señor, habla a nuestro corazón. Esta es una iglesia. Esta es en una época en cual necesitamos oír tu voz, Señor, claramente cada día más y más. Necesitamos dirección, Padre, de tu palabra, de tu hombre de Dios, de la iglesia, Señor. Tenemos que estar claves, Señor, y claros, Señor, con tu palabra para seguir viviendo en estos días postreros, Señor. Te alabamos y te glorificamos, y toda la iglesia dice amén. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, hermanos, dando un gloria a Dios. Y si me disculpan, hermanos, las alergias que tengo, me causa mucha flema. Si lo oyen por ahí, perdónenme. Pero quiero empezar con esto. He intitulado este mensaje hoy, Anticipando la venida. Y quiero empezar con esta historia, hermanos. Era el 31 día de diciembre del año 1999. Y por lo menos por un día la anticipación de todos estaba alta. Muchos de ustedes pueden recordar dónde estaban ese día. Y para muchos de este mundo, muchos se juntaron en un lugar. Las multitudes eran grandes, hermanos, pero no era para un equipo de fútbol. No era ni para una figura famosa. Las líneas estaban hasta alrededor de los edificios y no era para la tecnología más moderna, ni tampoco por los conciertos más grandes. La gente estaba de buena gana. Estaba alegremente y con libertad hicieron tiempo en sus días. ¿Por qué? Porque estaban todo el mundo anticipando algo más grande. La anticipación de la humanidad estaba en su punto más alto en la historia humana. ¿Y qué estaba pasando el 31 día de diciembre de 1999? Lo que estaba pasando, hermanos, es que todos estaban anticipando la venida del Señor ese año. Nosotros ese año lo llamábamos el Y2K. Ese año, hermanos, la tendencia de la iglesia estaba a su punto más alto. El evangelismo estaba a su punto más alto. El compañerismo estaba a su punto más alto. El bautismo en agua estaba a su punto más alto. El bautismo en el Espíritu estaba a su punto más alto. Y sí, hermanos, también los diezmos y las ofrendas estaban a su punto más alto.
Estábamos viviendo ese año como el día de la iglesia del libro de Hechos. Todo porque el pueblo de Dios estaba anticipando la venida de su Señor. Aleluya. ¿Cuántos se recuerdan de ese año? Praise God. Aleluya. La Biblia, hermanos, está llena de esas referencias. En el Antiguo Testamento, los profetas enfáticamente decían, Isaías 13:6, lamentar porque cercano está el día del Señor. Isaías 13:9, he aquí viene el día del Señor. Joel 2:1 dice, tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor. Y el profeta Abdías, versículo 15, dice, cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Y si los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, no entendían claramente lo que estaban escribiendo, pero por la inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les decía palabras como, agárrate, tiembla y anticipa porque la venida de Dios está cerca. Yo les digo hoy en esta tarde, si un escritor, un profeta del Antiguo Testamento que escribió esto hace 2000 años por la inspiración del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba escasamente moviéndose de profeta en profeta, entonces tú y yo, mi hermano, aleluya, tenemos la revelación de Jesucristo hecho en carne, aleluya. Y tenemos el Espíritu Santo que se mueve abundantemente en nuestro tiempo. Usted y yo debemos de tener en nuestros corazones más profundo este mensaje. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y está a las puertas. Aleluya. Y no acaba ahí, hermanos. El Nuevo Testamento, los escritores también tenían ese mismo pensamiento. Pedro dijo en Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Pero Pablo también escribe sobre esto. En 1 Tesalonicenses 5:2 1 Thessalonians 5:2, dice, porque ustedes mismos saben for you yourselves know perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. perfectly that the day of the Lord will come like a thief in the night. Cuando digan paz y seguridad, For when they say peace and safety, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos. then suddenly destruction comes upon them, Como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, as labor pains upon a pregnant woman, y de ninguna manera escaparán. and they shall not escape. Ya ven, hermanos, You see, brothers, la Biblia está unánime en el Antiguo y el Nuevo Testamento, the Bible is in one accord in the Old and the New Testament. que no podemos estar pasiblemente esperando la venida de Dios, We can't just wait passively on the coming of the Lord. pero debemos de perseguirlo activamente. We should actively pursue him. Debemos de perseguirlo con su palabra. We should pursue him with his word. Debemos de perseguir su iglesia. We should pursue his church. Debemos de perseguir su pueblo. We should pursue his people. Y no podemos quedarnos sentados haciendo nada. And we can't sit around doing nothing. Debemos de anticipar su venida, hermanos. We must anticipate the coming.
¿Por qué estoy tan firme sobre este tema? Why am I so firm about this message? Porque nuestros antepasados, hermanos, Because our forefathers, si toman un minuto para recordarlos, if you could take a minute to remember them, ellos predicaban este mensaje casi todos los servicios. they would preach this message every service. Y en esos días, And in those days, cuando la tecnología y las noticias y el red social where the technology, the news, and social media, estaban consideradas como primitivas y antiguas, they would be considered primitive and ancient comparado a nuestros días. compared to today. En esos días, cuando la profecía y los eventos no se miraban tan seguidos, In those days where prophetic events were not seen very often, a mí se me hace, hermanos, it seems to me que el Espíritu Santo los tomaba a esos predicadores, that the Holy Spirit would take those preachers, que el Espíritu Santo tomaba a hombres y mujeres de Dios that the Holy Spirit would take the men and women of God, y les decía: and He would tell them, diles de mi venida, tell them of my coming, predícales que yo vengo, preach to them that I'm coming, enséñales que Cristo viene, and teach them that Jesus is coming. ora por ellos porque ya estoy a la puerta, Pray for them because I'm at the door. lee tu Biblia porque ahí viene Dios. Read your Bible because God is coming. ¿Por qué estoy tan firme sobre esto, hermanos? Why am I so adamant about telling you this? Porque hoy, cuando la ciencia y la tecnología está a lo más alto Because today where science and technology is at its peak, y la profecía y los eventos proféticos se están cumpliendo como nunca antes, and prophetic events being fulfilled like never before. y también cuando el noticiero y la red social hablan más de los últimos días que la iglesia, Today where the news and social media are talking more about the end times than the church. nuestros antepasados, Our forefathers, esos preciosos hombres y mujeres de Dios, those precious men and women of God, estarían gritando en este momento: Word. prepárate, they would be hollering today, prepare yourself. iglesia, prepárate, Church, get ready. porque Cristo está a la puerta. Because Jesus is at the Cristo door. viene por usted y por mí. Jesus Aleluya. is coming for you and I. Cristo viene. Christ is coming. Aleluya. Hallelujah. Hay muchas señales There's so many signs dados en la Biblia that are given in the Bible que nos dicen that tell us que hoy en este día that today, in this day, estamos viviendo en los últimos días. that we're living in the last days. Que hoy That today, estamos viviendo that we're living en los postreros días. in the last days. En Mateo capítulo 24, In Matthew chapter 24, Jesús Jesus, determina con toda precisión He pinpointed with precision a una generación. a generation, Y esta generación, hermanos, and this generation, no iba a ser diferente que otras generaciones, pero por esta cosa. it wouldn't be different from any other generation, but this thing, Ellos vivirían en un tiempo they would live in a time cuando los eventos asombrosos pasarían consecutivamente. when things would, when that would live in a time when they witness Y que la venida del Señor estaba cerca. and that the coming of the Lord is near. Jesús advirtió Jesus warned a nosotros us que hubiera falsos profetas y líderes religiosos that there would be false prophets and false religious leaders que engañarán a la multitud de la gente. who would deceive the masses of people, Todo en el nombre del cristianismo. and everything in the name of Christianity. Ahora deja decirles esto, hermanos. Let me tell you this. No hay nada malo en buscando tus predicadores favoritos en el internet. There's nothing wrong with seeking your favorite preachers on the internet. Pero quiero que oigan esto. But I want you to hear this. No es original conmigo este pensamiento. It's original of this thought. It's not original from me. Amen. Que si esos predicadores no tienen una doctrina apostólica, aleluya, If those preachers don't have a apostolic doctrine, entonces ellos usan el mismo vocabulario que nosotros, they might use the same vocabulary as we do, pero no usan el mismo diccionario but que they don't use nosotros. the same dictionary as us. En otras palabras, In other words, cuando ellos hablan sobre el bautismo, when they speak of baptism, no es el mismo bautismo en cual nosotros predicamos. it's not the same baptism in which we preach.
Cuando ellos predican sobre el Espíritu Santo, when they preach about the Holy Spirit, no es el mismo Espíritu Santo que nos guía a la santidad. it's not the same Holy Spirit that guides So us to recuerden holiness. eso, hermanos, So remember this. que ellos usan la misma vocabulario, They use the same vocabulary, pero no el mismo diccionario. but not the same dictionary. Y Jesús nos advirtió de esto. And Jesus warned us of this. Mateo 24:5. Matthew 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre, Because many will come in my name, diciendo, saying, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. and I am the Christ, and will deceive many. Miren este video que puse, hermanos. I want you to see this video. Can you give me a little bit more volume, bro? Jesús también nos advirtió de guerras, hermanos. Jesus rumores warned us de of guerras. wars and rumors of war. Can you give me more volume, Brother Sam? Jesús nos advirtió también And Jesus warned us as well que el reino se levantará contra reino that kingdom will rise against kingdom y nación contra nación. and nation against nation. Estas palabras literalmente significan These words literally mean que etnos se levantará contra etnos. that ethnos will go against ethnos. En otras palabras, la etnicidad contra etnicidad. In other words, ethnicity against ethnicity. Jesús también nos advirtió, hermanos, Jesus also warned us que habrá pestes, hambres that there will be diseases and famine y terremotos and earthquakes en muchos lugares de este mundo. in many places in this world. Lo que acaban de ver, hermanos, What you just saw, brothers, es el mundo en cual vivimos en este día. it's the world in which we live in today. Todos estos eventos que fueron testigos All these events that happened, sucedieron en el plazo de solamente 10 meses. it happened all in 10 months. El año 2020 In the year of 2020, nos trae todo esto, hermanos. it brings us all of this. So yo digo, hermanos y hermanas, I tell you, brothers and sisters, Cristo viene pronto. that Jesus is coming soon. Cristo viene pronto. Jesus is coming soon. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. ¿Por qué no se lo dan al Señor un poquito más fuerte? Why don't you give this to the Lord a little bit stronger? Aleluya, tú eres digno, Señor. Hallelujah. You are worthy, Lord. Tú eres santo, Padre. You are holy, Lord. Oh, aleluya, aleluya. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. No solamente la palabra de Dios predice de su venida, And not only does the word of God predict of his coming, pero la palabra de Dios también predice que habrá burladores
que But the- negarán su palabra. But the word of God also predicts scoffers who would deny the word. ¿Y por qué estoy tan fuerte levantado sobre esto? Why am I so adamant about telling you this? Porque el apóstol Pedro, Because the Apostle Peter, movido por el Espíritu Santo, moved by the Holy Spirit, fue obligado a escribir 2 cartas feels compelled to write 2 letters a la iglesia. to the church. Y su primer enfoque fue His primary focus de advertir a la iglesia. is to warn the church. Ahora escúchenme, hermanos, And listen to me, brothers. porque la primera carta de Pedro Because the first letter of Peter, habla de lo que quizás nosotros esperamos. most of it is what he wrote about what we would expect. Él habla que persecución vendría a la iglesia de hacia afuera. Peter warns about persecution coming from the outside. Pero la segunda carta de Pedro But the second letter of Peter, no nos avisa sobre la persecución, it doesn't advise us about persecution, pero nos avisa but it warns us sobre los maestros falsos. about the false teachers, Y que estos maestros and that these teachers, se levantarán desde adentro de la that iglesia. they would raise up from within the church. O quizás se dice, bueno, hermano Abner, yo no soy maestro. Well, Brother Abner, I'm not a teacher. Deja decirles esto, Let me tell you this. que antes de que usted llegare aquí en este servicio, este domingo, Before you came to church today or this Sunday, las enseñanzas ha pasado en tu vida con tus actitudes. teachings happen with your attitudes. Enseñanza sucede con tus acciones. Teaching happens with your actions. Enseñanzas suceden con tus hijos. Teaching happens with your children. Enseñanzas suceden cuando nos congregamos los unos con los otros. Teaching happens when we congregate with one another. Y las enseñanzas suceden en cómo escogimos nuestro entretenimiento. And teaching also happens on what we choose and how we choose our entertainment. So, en otras palabras, In other words, tú y yo you and I, le estamos enseñando algo a alguien we're teaching something to someone todo el tiempo. all the time. Y Pedro nos avisa que la oposición espiritual, And Peter warns about spiritual opposition, que esa oposición vendrá de aquellos que se dicen ser creyentes. and that opposition comes from those who say they are believers. Profesan a conocer a Jesús, They profess that they know Jesus, pero se han salido de la doctrina y de la santidad que les enseñó los apóstoles. but they have departed from the doctrine and the godly lifestyle taught to them by the apostles. Pedro vivió y predicó en el inicio de la iglesia primitiva. Peter lived and preached this at the beginning of the church age. Y usted y yo, hermano, hermana, You and I, brother and sister, tenemos el privilegio de vivir y predicar esto al final de los últimos días de la iglesia. you and I have the privilege to preach and teach this at the end of the church age. Justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Just before the coming of the Lord Jesus Christ. Y si era importante que los santos anticiparan la venida en el primer siglo, If it was important for the saints to anticipate the coming of the Lord in the first century, es más importante que usted y yo, santos, it is more important for you and I, saints, que anticipemos la venida del Señor en este siglo. that we anticipate the coming of the Lord in this century. Si el Señor ya mero venía en ese siglo, If the Lord almost came in that century, con mucho más urgencia, hermanos, el Señor está a la puerta. with much more urgency that Jesus is at the door. El Señor viene por usted y yo. The Lord is coming for you and I. El Señor viene por su iglesia. The Lord is coming for his church. Este era el aviso de Pedro. This is the warning that Peter had. Segunda de Pedro 3:3. 2 Peter 3:3. Dice, sabiendo primero esto, Knowing this first, en que los postreros días vendrán burladores. that scoffers will come in the last days. Pedro quiere que sepas And Peter wants you to know que al inicio de su discusión, that the initiation of his discussion, discussion, que va a haber burladores que se presentan en esta generación. that there's going to be scoffers or mockers in that generation. Cada comediante que sale en la tele de noche, hermanos, Every comedian that comes out at night,
que ridiculiza a la Biblia y al cristianismo, who mocks the Bible and Christianity, que ridiculiza a hombres y mujeres de Dios. that they mock men and women of God. Esas son las señales que vivimos en los últimos días. These are the signs that we live that we're living in the end times. La presencia de esos hombres y mujeres en esa generación The presence in our generation es una señal más para nosotros is one more sign for us que Cristo viene pronto. that Jesus is coming soon. Y antes de que tú digas, pues yo no soy uno de esos, Before you can say, I'm not one of them, no aplica a mí. it doesn't apply to me. Deja explicarlo un poquito mejor. Let me explain it a little better. Que un burlador That a mocker or scoffer es alguien is someone que trata ligeramente who treats lightly lo que debe ser tratado con seriedad. who should be taken seriously. Un burlador en la Biblia The scoffer in the Bible, es el que burla el infierno y el cielo. he's the one who makes or mocks heaven and earth. I mean, Él se heaven burla and de la hell. Biblia también. He also mocks the Bible. Él se burla de la existencia de Dios. He scoffs the very existence of God. Y más que nada se burla de la venida del Señor. And he also scoffs the coming of the Lord. ¿Por qué se burlan, hermanos? Why do they scoff? Pedro nos dice, Peter tells us, porque ellos quieren continuar caminando en sus propias concupiscencias. because they want to continue walking after their own lusts. Se burlan porque ellos quieren seguir viviendo en sus propios pecados. They scoff because they want to continue living in sin. Y el único argumento que tienen The only argument that they have es que Dios no ha venido por su iglesia todavía. that the church hasn't came for that the Lord hasn't came for his church. Dicen, They say pues no ha venido, so no puede ser correcto. that he hasn't come, so it can't be correct. ¿Qué de aquellos predicadores en el pasado que apasionadamente predicaban What about those passionate preachers that they would preach, sobre sobre la venida del Señor, that they would preach about the rapture, del arrebatamiento? about the rapture? Cada uno de esos predicadores se ha muerto y Jesús aún no viene. Every one of those preachers is dead and gone, and Jesus still hasn't returned. So dicen, ellos deben de estar mal empezar esto. So they say that they are wrong. Si el apóstol Pedro estuviera aquí, hermanos, él respondería esto. If Peter was here today, he would respond this today. Segunda de Pedro 3:5. 2 Peter 3:5. Dice, estos ignoran voluntariamente For they willingly are ignorant of que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. that by the word of God, Estos burladores voluntariamente ignoran. these scoffers are willingly ignorant. No entienden porque no quieren entender. They don't understand because they don't want to understand. Ellos quieren ignorar cualquier cosa y toda cosa que les podría traer hacia la verdad. They want to ignore anything and everything that would bring them the truth. ¿Y qué es esa verdad, hermanos? And what is that truth? Que este mundo no es nuestro hogar. That this world is not our home. So debemos de parar de edificar riquezas para nosotros mismos en esta tierra. So stop building riches for yourselves on this earth. Y debemos de edificar riquezas para el reino de Dios, que allí estaremos por eternidad. And start building riches in the kingdom of God, because that's where we're going to be for all eternity. Somos el pueblo de Dios. We are the people of Somos God. nación santa. We are a holy nation. El pueblo al querido por Dios. Aleluya. A people that is admired by God. Estamos declarados para cosas más grandes. We're declared to do greater things. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. The things that eye hasn't seen or ear has heard. Ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. For those that the Lord has prepared for those that love Him. Debemos de enfocarnos en la eternidad, hermanos, We should focus on eternity y no en las cosas de este mundo. and not in the things of this world. Debemos recordar We should remember que estamos anticipando la venida de nuestro Señor. that we are anticipating the coming of the Lord. Aleluya. Hallelujah. If I can get the musicians to come up.
Puedo agarrar a los músicos que pasen. Aleluya. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, What I'm trying to say, brothers, es esto. is this. Ustedes están anticipando You are su venida. anticipating? Are you anticipating his coming? ¿Están anticipando la venida de nuestro Señor? Are you anticipating the coming of our Lord? Esto importa grande, hermanos. This matters greatly. Porque si estamos anticipando la venida Because if we are anticipating the coming de nuestro Señor Jesucristo, of our Lord Jesus, entonces cada decisión que hacemos hoy then every decision that we make today reflectaría eso. will reflect that. Cada decisión de nuestras días Every decision that we have every day, reflectaría it would reflect que el Señor viene por mí y por ti. that the Lord is coming for you and I. Tus relaciones serían mejores. Your relationships would become better. Vivirías en justicia y en santidad. You will live in righteousness and holiness. Si vivimos anticipando la venida de Dios, If we live anticipating the coming of Christ, entonces viniendo a la iglesia sería una bendición y no algo más. then coming to church would be a blessing and not something else. Orándonos sobre un altar sería lo normal. Kneeling before an altar would be normal. La iglesia, hermanos, no sería aburrida. Church wouldn't be boring. Si estamos anticipando la venida de Dios, If we're anticipating the coming of God, entonces tampoco hiciéramos excusas en por qué no damos los diezmos y las ofrendas. then we wouldn't make excuses on why we're not paying So or les giving tithes and pregunto, offerings. So I ask, ¿Están anticipando la venida de su Señor? are you anticipating the coming of the Lord? Noten Notice, que no dije si están esperando su venida. are you not waiting for his coming? Noten que no dije la palabra esperar, And notice that I didn't say waiting. porque en nuestra mentalidad moderna, In our modern thought, nosotros normalmente pensamos que esperar normally we say that waiting es hacer nada. is to do nothing. Y eso es lejos de lo que la Biblia dice. And that is far from what the church, what the Bible says. La mejor definición para la palabra esperar, The best definition for the word anticipate is de la palabra esperar, the word from the word anticipate waiting, or waiting. es la palabra anticipar. It's the word anticipate. Esa es la mejor definición, hermanos. That is the best definition. Cuando la palabra de Dios habla sobre esperar en sus promesas, When the Bible talks about waiting upon his promises, realmente está diciendo anticípalas. in other words, he's saying anticipate them. Cuando el Señor dice espera en mí, When the Lord says wait for me, realmente está diciendo anticípame. in other words, he's saying anticipate me. So, ¿qué significa anticipar? So what does anticipating mean? Esta es la definición. This is the definition. Anticipar quiere decir, I'm going to read it all, brother, if you want to read it right after me. Amen. Anticipar quiere decir contar con, prever, pronosticar, esperar ansiosamente, ser consciente de y tomar medidas para ser preparado. Anticipate, to expect, foresee, predict, to look forward to eagerly, to be aware of and take action in order to be prepared. So, en otras palabras, In other words, si lo ponemos si lo ponemos en luz de esta predicación, and if we put it in the light of this preaching, si lo ponemos en luz de la Biblia, if we put it in light of the word, cuando el Señor dice anticípame, when the Lord says anticipate me, el Señor está diciendo, the Lord is saying,
contar con, prever, pronosticar y esperar ansiosamente, ser consciente de y tomar medidas para esperar, preparando la venida del Señor. To expect, foresee, predict, forward, to look forward eagerly, to be waiting and take action in order to be prepared for the coming of the Lord. Eso es anticipar. That is what to be anticipating is. So les pregunto una vez más en esta tarde So I ask you one more time today, y les doy gracias por su paciencia. and I give you thanks for your patience. ¿Somos una iglesia que anticipa y está anticipando la venida de su Señor? Are we a church that is anticipating His coming and the coming of the Lord? ¿O somos un pueblo que el profeta dijo, este pueblo se acerca de mí con su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí? Or are we a people that say, you draw near with your mouths and honor me with their lips, but have removed their hearts far from me? Yo sé que este mensaje no es para correr las bancas, I know this message is not for anyone to run the aisles. pero los voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. I'm going to ask you to please stand. Y mientras cierro, And meanwhile, I close. lo que estoy tratando de hacer What I'm trying to do es yo quiero alcanzar a alguien que ha estado dormido espiritualmente. I'm trying to reach someone who is asleep spiritually. Estoy tratando de alcanzar a alguien que día tras día, servicio tras servicio, Now I'm trying to reach someone who is day after day in service, se siente entumecido hacia la presencia de Dios. and he feels numb to the presence of God. Estoy tratando de alcanzar a alguien que no ha hablado en lenguas en mucho tiempo. I'm trying to reach someone who hasn't spoken in tongues in a long time. Estoy tratando de alcanzar a alguien que no le ha dado su vida al Señor. I'm trying to reach someone who hasn't given their life to God. Estoy tratando de alcanzar a alguien, hermanos, I'm trying to reach someone que está ansiosamente esperando who is eagerly waiting, de sentir la presencia del who Señor. wants to feel the presence of God. Pero cada vez que viene, But every time they come, no puede alcanzarla. but they can't reach it. Están dormidos espiritualmente. They are spiritually asleep. Estoy tratando de alcanzar I'm trying to reach a aquellos que han hecho la iglesia una rutina. those that have made the church a routine. No se preocupe, hermano. Don't worry, brother. Parece que esa es la moda en estos días. That it seems like that's the way today. Que es más un compromiso venir a la iglesia That it's more of a commitment to come to church que una relación con su Señor. than a relationship with our Lord. So les pregunto, So I ask you, ¿quién quiere anticipar who wants to anticipate la venida de su Señor? the coming of our Lord? Romanos 13:1 Romans 13:1, nos avisa esto. and it tells us this. Y esto conociendo el tiempo. And do this knowing the time. Lo que dice Pablo es, mira el tiempo en cual vives. What Paul is saying, look at the time that you're living in, or in the time that you're living in. Mira los eventos que están sucediendo. Look at the events that are happening. Mira alrededor de tu mundo. Look around in your world. Mira el tiempo en cual tú estás viviendo. Look at the time in which you're living in. Mira el tiempo en cual tú estás expresando tu vida cristiana. Look into the time in which you're expressing Mira your, el tiempo en cómo me sirves. and look at the time in which you're serving Mira me. el tiempo en cual está este mundo. And look at the time in which you are in this world. Pero no para ahí el apóstol Pablo. But Paul doesn't stop there. Dice que es ya la hora That now is the time de levantarnos del sueño, to wake up out of sleep. porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. For now is our salvation nearer than when we first Aleluya. believed. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Hoy es el día de anticipar la venida. Today is the day to anticipate His coming. Despiértate aquel que está dormido. Wake up, you who are asleep. Despiértate, hermano, hermana, Wake up, brother and sister. que el Señor está tocando. That the Lord is knocking. ¿Quién le abrirá? Who's going to open? ¿Quién cenará? Who's going to open? ¿Y quién
abrirá su corazón? And who's going to open their heart? Hoy es el tiempo. This is the time. Mira lo que está pasando en el mundo. Look at what's happening in the world. Mira las señales que se están cumpliendo. Look at the signs that are happening. Y despiértate, And wake up. porque ahora es el tiempo. Because now is the time. Hoy es el tiempo Now is the time de anticipar to anticipate la venida the coming de nuestro Salvador Jesucristo. of our Savior, Jesus Christ. Ahí donde están, hermanos. There where you're at, brothers. Yo creo que no solamente es una persona, I believe that it's not just one person, pero que somos varios, aleluya. but it's many of us Que quizás viniendo a la iglesia no ha That- sido algo espectacular. that coming to church maybe it hasn't been that spectacular. Y lo debería de ser, And it should be, porque estamos sirviendo a un Dios poderoso. because we're serving a powerful No es God. por el pastor que pastorea esta It's iglesia. not for the pastor that No pastors es por the el church. hermano que graba el micrófono. It's not for the brother that No has es the por mic. los músicos. It's not for the musicians. Pero debería ser espectacular. But it should be spectacular. Porque hay un Dios, hermanos, Because there's a el God cual amamos. in who we Hay love. un Dios que servimos. A God that we Hay un serve. Dios, hermanos. A God. So, ¿por qué no levantamos las manos So won't you por lift unos up your momentos hands for a ahí few donde moments está there where you're at. y levanta su voz Raise y your voice clama? and call. Oh, su palabra dice, His word says, clama a mí call upon y me, yo te and I responderé. will respond. Clama a mí. Call upon me. Anticípame. Anticipate me. Anticípame, iglesia. Anticipate me, church. Oh, Señor, Oh, aleluya. aleluya. Oh, alguien levante. Come on, Alguien alabe el Espíritu de somebody Dios. praise the Spirit of Alguien the es Lord. para, aleluya. Aleluya, aleluya. Hallelujah, hallelujah. Oh,